Bueno, estamos hablando con Daniel Artana. Aquí ya hemos hecho casi una previa. Daniel, gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación, Pablo. Es que quiero, el otro día hablando con Carlos Melconian, ya está Orlando Ferreres allí, con Miguel Blanco y con Jaime Campos. Vamos a hablar ahí de los empresarios y el documento que han presentado. Pero trato de hacer una contribución, si se quiere, a lo que el debate público debería generar, que es una aproximación a lo que puede venir en materia económica. Y que muchas veces en el discurso político, en el discurso electoral, la promesa de campaña, el economista vinculado con el candidato tal no puede terminar de sincerar. Entonces, acá hay como un optimismo genérico. Scioli, pum para arriba. El propio Macri, todos confiando en que quien quiera que llegue, van a venir los capitales, cambia el humor y la Argentina se va a poder estabilizar o recuperar sin hacer ajuste. ¿Esto es así? Bueno, ojalá sea así, que el mero cambio de personas te permita que de golpe lluevan capitales a la Argentina. Yo soy menos optimista, porque creo que tenemos una cantidad de desequilibrios muy importantes y que va a haber que ir corrigiendo algunos más rápido, otros más despacio. Es decir, en esta discusión de gradualismo y shock creo que hay matices, hay cosas que tendrán que ir más rápido, otras más despacio, y eso es tema de debate entre economistas. Pero repasemos un poquito cuál va a ser la herencia de este gobierno. Este gobierno te va a dejar un déficit fiscal que apunta a terminar el año entre 7 y 8 puntos del PBI, cuando uno hace las cuentas bien y tiene en cuenta que hay intereses escondidos dentro de la contabilidad del Banco Central. Ese gasto público, ese déficit fiscal, mejor dicho, se ha venido financiando con una emisión monetaria, con colocación de deuda fundamentalmente a través del Banco Central internamente y con el uso de reservas internacionales. Los últimos dos no van a estar más disponibles, porque ya hoy las letras del Banco Central son 30% de los depósitos. O sea, los bancos, en lugar de prestarle a la gente o a las empresas, le están prestando cada vez más a través del Banco Central al Tesoro. Y además tienen títulos públicos. Entonces hay un límite a lo que uno puede colocar ahí. Y las reservas internacionales, con el pago que va a haber ahora en octubre del Bodén 15, van a terminar con cierta fragilidad. No digo que no va a haber reservas, pero no va a haber el mismo margen de maniobra que ha tenido el kirchnerismo los últimos 3 o 4 años, desde que empezó el cepo, fundamentalmente porque las reservas que hoy publica el Banco Central se han sostenido con endeudamiento del Banco Central a muy corto plazo. A todo esto se han sumado los bonos de los llamados Me Too, que claro, genera ya un blanqueo mucho mayor de lo que debemos en términos de estabilización de la deuda. Por eso, complica la negociación. Tenemos una inflación muy alta que te impide emitir más, digamos, y tenemos, a mi juicio, un atraso cambiario bastante importante. Y un atraso tarifario muy importante que es parte de lo que explica el déficit fiscal. Atraso cambiario. ¿Y cómo sinceras? Bueno, eso se resuelve con una depreciación de la moneda que va más rápido que la inflación. Eso lo han podido hacer otros países en la región. En la Argentina siempre ha sido más difícil, pero eso ha ocurrido en Brasil, ha ocurrido en Chile, ha ocurrido en Uruguay. Entonces, no es que no se puede hacer. Lo que pasa es que en la Argentina, cuando uno habla de depreciar el tipo de cambio, la gente se pone nerviosa, pero de hecho, hoy Argentina tiene 4 tipos de cambio oficiales. Sí. Porque tiene el tipo de cambio para operaciones comerciales, que a su vez tienen impuestos, retenciones, que algunos reciben mucho menos que esos 9 pesos por dólar, redondeando, y otros un poco más porque pagan, están protegidos por derechos de importación. Tenés el dólar tarjeta, el dólar ahorro y el dólar contado con liquidación. Entonces, ¿cuál es el tipo de cambio hoy? Y además tengo un blue. Entonces, en realidad, yo digo para poner una cosa, si el tipo de cambio deja de ser 9 y pasa a ser 12.50, ¿fue una devaluación tradicional o simplemente está sincerando una cosa que ya ocurrió? Bueno, es un tema de matices y para un poco, si querés, en el marketing de la cuestión, pero realmente parte de esa devaluación que ha tenido Argentina se ha metido en los precios de la economía. ¿Cómo hacés para quitarle el peso del Estado, el peso recaudatorio del Estado a un contribuyente? No se puede estar mirando un pequeño comerciante, un empresario, un industrial pequeño, un productor de economía regional, que no da más, está asfixiado. Totalmente. La presión tributaria que tiene la Argentina hoy es, junto con Brasil, la más alta de la región. Entonces algunos te dicen, sí, es más baja que Europa, es más baja que algunos países europeos, pero es más alta que Estados Unidos, más alta que la que tiene Japón, más alta que la que tiene todo el sudeste asiático, en particular China. No, bueno, pero si nos vamos a comparar con tenés una presión tributaria enorme, altísima. El problema es que si uno quiere ser socialista y gastar mucho, lo tiene que financiar con impuestos.
Entonces yo creo que en realidad Argentina, si vos le preguntás a la gente, ¿vos querés que te bajen el gasto? Y la gente va a decir en general, yo creo que no. Ahora al mismo tiempo te pide que le bajen el impuesto a las ganancias. Claro. Se ha dado la paradoja de cuando vos empezás a financiar el gasto con impuestos que a la gente le muerden, le pesan en el bolsillo, porque lo ve directamente, ganancia o el impuesto inmobiliario que cobran las provincias y la ciudad de Buenos Aires, la gente se rebela. Entonces, ¿cuánto gasto público realmente quieren los argentinos? Lo que no se puede ser inconsistente. Bueno, uno no puede plantear, voy a rebajar los impuestos y al mismo tiempo decir, quiero más gasto. Ahí está. Porque ya tenemos un déficit fiscal que es muy elevado. Eso ya nos lleva a una pregunta casi de psicología social. ¿Cuánta verdad somos capaces de aceptar los argentinos? Digo, ¿cuánta verdad en términos de responsabilidad? Miren, nos tenemos que hacer cargo. Pero hablando de verdad, permitime una digresión. El cálculo de la pobreza. La verdad que una de las herencias culturales, me parece, no desde el punto de vista de reformar el Instituto de Estadística y Censo, sino culturales, hemos absorbido mentira desde el año 2007, con los pobres, con el desempleo, todas las cifras del INDEC. Aníbal Fernández, para duplicarle la apuesta a la Presidenta de la Nación, dijo esto. Escuchen, por favor, al candidato de la provincia de Buenos Aires. Países como Alemania no la están pasando bien en términos de pobreza, aunque no lo quieran creer. Es cuestión de meterse en la base de datos de la Statistics Bundesamt de Alemania y se van a dar cuenta que tiene 20% de pobreza estructural. ¿Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania? Y sí, es cuestión de meterse en la base de Alemania y ver cómo responden ellos a la respuesta de la pobreza estructural y te lo muestran. No hay que ser ni genio ni tener amigos que sean espías alemanes. Hay que buscarlo en lo que publican ellos en los portales de la Statistics Bundesamt. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, Aníbal! Claro, pero no... Hay que fijarse, pero ellos no se mienten a sí mismos, supongo. Ah. Mira, yo creo que ahí no hay ninguna discusión fuera de los que están en el gobierno. Todo el mundo coincide que hay que hacer un tratamiento de shock con el INDEC. Yo creo que eso va a ser muy sano. Argentina tiene hoy un instituto de estadística que te miente la inflación, te miente el crecimiento económico, te miente la producción industrial, te miente las mediciones de pobreza, te miente las mediciones de desempleo, te miente todo. Lo triste es que, yo diría, al menos... y dentro de, yo tengo obviamente muchísimas diferencias con el ministro de Economía, pero al menos él no se atrevió a decir un número de pobreza. No, sintió vergüenza. Es estigmatizante y encontró una excusa malísima, pero una excusa al fin. Ahora, que hoy la presidenta, hoy o ayer, no sé cuándo fue, haya dicho 5% en un foro internacional y 1,3% de indigencia, es realmente grave, porque yo no sé si se lo cree. Y si no se lo cree, está mintiendo delante del mundo, porque en realidad toda la gente que estaba escuchando sabe que eso no es verdad. Así es. Entonces yo digo, no entiendo por qué usó esos números, porque no hace falta utilizar esos números. Ahí está, y reitero, esto me parece más cultural que de una cuestión económica. Vos dijiste, nos mintieron con la inflación, nos mintieron con... Pero los empresarios siguieron haciendo negocios, el país siguió funcionando. Entonces el argentino medio, el kirchnerista, el que apoya el modelo, dice, pero esto... Los economistas nos dijeron que era terrible, los periodistas de la oposición nos dijeron que no se podía mentir, y sin embargo la Argentina ni estalló, seguimos bárbaros, a mí me siguen llegando los subsidios, ¿entendés lo que quiero plantear? Acá, con esto de que la Argentina no estalla, vivimos una especie de mediocridad estructural que me parece que avanzó desde la mentira estadística a esto, que es la humillación, porque esto es una humillación pública de la Argentina. Sí. Mira, yo creo que ahí hay que... depende la gente contra qué compara, ¿no es cierto? Digamos, Argentina hace 4 años que lo crece y tiene una inflación de las más altas del mundo. Eso ha empezado a reflejarse no solamente en los indicadores de pobreza, sino también se ha frenado el crecimiento del empleo privado. De hecho, está cayendo el empleo privado formal. Es decir, la Argentina hace 4 años que no está bien, no estalló. Si vos me preguntás si el gobierno va a lograr llegar a la elección sin que estalle la economía, probablemente. ¿Ese es el gran objetivo o el gran objetivo es una Argentina que sea sostenible en el tiempo? Porque claramente estas políticas económicas no son sostenibles en el tiempo. El populismo busca... Lo que ha ocurrido acá, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Por qué el populismo duró lo que duró esta vez en la Argentina? Cuando en el año 73, si querés, duró 1 año y medio. Y es muy sencillo, porque vos tuviste una mejora en los precios de exportación de Argentina y en la situación de Brasil, que le permitieron a la Argentina que de golpe le llovieran dólares. Y en la Argentina, en general a todo el mundo, en la primera parte del kirchnerismo, le fue bien.
Y en alguna medida hubo un discurso del gobierno que por ahí confundió a algunos. Pero cualquiera, si vos mirás lo que nosotros decíamos en aquel momento, no era que la cosa iba a estallar, lo que decíamos que esto no era sostenible. O sea, vos de repente te ganaste, es como si vos trabajás y de repente tu patrón te dice, mira, te voy a dar 2 horas extras y te las voy a pagar 10 veces lo que vale la hora extra. Y vos de repente tienes un ingreso bárbaro y te vas y te lo gastás todo. Y de repente viene el patrón y te dice, bueno, no te puedo dar más la hora extra, ¿qué haces vos? Y tu situación es complicada, y es un poco lo que hizo la Argentina. Lo que intentaron hacer en lugar de corregir, y yo creo que fue el gran error político del kirchnerismo, porque si en el año 2011 hubieran corregido la economía, hubieran pagado un costo político en aquel momento, quizás hubieran podido reformar la Constitución y eternizarse en el poder. Pero no lo hicieron, afortunadamente, y se enamoraron del cepo cambiario que terminó generando un montón de distorsiones que llegaste al extremo tal de que hoy racionás dólares para comprar insumos para mover a la industria. Es una cosa totalmente extraña el límite al cual llegás. Y en alguna medida, si vos seguís con estas políticas, vas camino a tener los problemas que tiene la economía venezolana, quizás un poco en menor medida, pero no es que acá se dijo que siempre esto iba a estallar. Yo creo que el gobierno ha tenido también la habilidad de manipular a la opinión pública, mostrando, haciéndote decir cosas que nadie dijo. A mí me ha tocado de tipos del gobierno que te dicen, este señor Artana dijo tal cosa. Y vos, mirá, yo no dije eso. O sea, yo me puedo haber equivocado, y muchas veces, pero no por las cosas que el gobierno te endilga. Entonces, ojo, porque también ha habido toda una cuestión de tratar de meterle en la cabeza a la gente que los que opinan distinto que ellos se equivocan permanentemente. Daniel, ¿crees que entre las propuestas económicas de Macri y Scioli hay significativas diferencias? Mira, yo tengo el problema de que no sé cuáles son las propuestas económicas de Scioli. Ah, tenés el mismo problema que... Ahora, quizás algún día las explicite. Yo lo que creo ahí es que los problemas económicos son los mismos. Gane quien gane. Entonces, la pregunta es, ¿las personas te pueden hacer alguna diferencia en términos de darle una señal al mundo para que puedas hacer la transición un poco mejor? Yo creo que algo de eso hay. Pero creo que no nos podemos engañar de que mágicamente vamos a poner una persona que por ahí tiene más credibilidad que otra, desde lo económico, y los problemas se van a resolver solos. Yo creo que los que apuestan a eso, que en definitiva son los que creen que se puede hacer esto muy gradualmente, le van a hacer un flaco favor a ese nuevo presidente que vamos a elegir entre todos, porque después que cada cual haya votado a quien votó, el presidente es el presidente de todos, y todos vamos a querer que haga las cosas bien para que todos salgamos adelante y podamos evitar problemas, digamos, y vivir lo mejor posible. Le van a hacer un flaco favor si le terminan diciendo que podemos seguir haciendo lo mismo que ha venido haciendo el Chipá. Cuando yo lo escucho al gobernador de la provincia de Buenos Aires, hoy no puede decir otra cosa. La pregunta es si él realmente se lo cree. Claro. Porque si él realmente se cree que puede seguir haciendo lo mismo que hasta ahora, lo que tiene que hacer es decir que su ministro de Economía, anunciarlo, va a ser Kicillof. Daniel, gracias por este diálogo. A vos, Pablo, por la invitación.